Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana, muy buenos días y un fuerte abrazo a don Álvaro, muy buenos días a toda la República Dominicana. Hoy quiero comentar a propósito de una información que salió publicada en el Financial Times sobre las tasas de interés en la eurozona. Quiero hablar de las tasas de interés acá en la República Dominicana y la noticia a la que me refiero es que el Banco Central de Europa, el Banco Central Europeo, que es el Banco Central que agrupa a aquellos países que comparten el euro, que es la moneda común europea, pues ha señalado que va a mantenerse incrementando las tasas de interés hasta que se reduzca el ritmo de crecimiento de los salarios. El ritmo de crecimiento de salarios, que está en el entorno del 5%, muy por encima de la meta de inflación, que es un 2%, aun cuando está por debajo de la tasa de inflación que está afectando esa zona. Pues, dado ese comportamiento de los salarios, dice el Banco Central Europeo que va a seguir subiendo la tasa de interés. Actualmente la tasa de interés del Banco Central Europeo está en el 3% y se esperaría que siga subiendo por lo menos a 3.75%. Específicamente se habla entre 3.75 y 4%, es decir, entre 75 y 100 puntos básicos adicionales. Ante esa situación, vemos también el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que va a tomar su decisión de si va a subir o no la tasa de interés en la próxima reunión de inicios de mayo. En esa reunión va a analizar si la incrementa en 25 puntos básicos o si la mantiene constante. ¿Qué dice el mercado? ¿Cuáles son las probabilidades? De acuerdo a los diferentes instrumentos financieros, cómo se están cotizando, pues uno puede calcular a partir de ahí la probabilidad de que suba o no suba la tasa de interés y en qué magnitud pueda subir. Pues lo que dice el mercado es que con un 90% de probabilidad, la tasa de interés de la Reserva Federal se va a incrementar en 25 puntos básicos más. Recuerden que 25 puntos básicos es un cuarto de punto porcentual. Si ahora la tasa está entre 4.75 y 5%, la tasa de interés de la Reserva Federal subiría y se colocaría entre 5 y 5.25%, es decir, un incremento de 25 puntos básicos, colocándose en promedio entre 5.20 y 5.30. En ese mini rango, digamos, estaría la tasa de interés si finalmente se incrementa, como se prevé, un 90% de probabilidad de si se incrementa en 25 puntos básicos. Ya para junio, julio y septiembre, tendría pues otro comportamiento al cual me voy a referir también en el día de hoy. Pero marcando la página ahí, voy a señalar lo siguiente con relación a la tasa de interés en la República Dominicana. ¿Qué es lo que más nos interesa? Nos interesa saber lo que está sucediendo a nivel internacional y su influencia en la economía dominicana. Ya señalé que la Reserva Federal va a subir en 25 puntos básicos su tasa de interés en mayo. También el Banco Central Europeo va a subir definitivamente por lo menos 25 puntos básicos, su tasa de interés de 3 a 3.25 en los próximos días. El Banco de Inglaterra por igual. Acá en la República Dominicana, ¿qué se puede decir? Miren, ya durante 5 reuniones consecutivas, el Banco Central de la República Dominicana ha mantenido inalterada la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa activa y la tasa pasiva. Y ha estado llevándola a tal punto, esa tasa, que obviamente comienza ya a influir sobre el ritmo de crecimiento de la economía. Al pasar de 3% en noviembre del 21 a 8.5% a la fecha actual, pues ese incremento de 550 puntos básicos se refleja en la tasa de interés activa y pasiva. ¿Qué ha sucedido con la tasa de interés pasiva? Comencemos por ahí. Pues ha pasado de noviembre del año 2021 de 9.93%. Esta es la tasa de interés, la tasa de interés activa. Ha pasado la tasa de interés activa de 9.93% en noviembre del 21 a abril del año 2023, específicamente al 20 de abril, que es el último dato disponible, a 16.1%. La tasa activa ha pasado de 9.93 a 16.1%, una variación de 616 puntos básicos. Esa es la tasa de interés activa, el incremento que se ha registrado entre noviembre del 21
y abril del 23. 616 puntos básicos, fíjense que está por encima de los 550 puntos básicos que ha incrementado el Banco Central su tasa de interés de referencia, su tasa de interés de política monetaria. Y es lógico que sea así, porque siempre la tasa de interés activa sube más de lo que sube el Banco Central su tasa de interés. Hay una relación que se ha estimado econométricamente. El que esté interesado puede escribir, Jaime Ariste Escuder, tasa de interés, impacto. Inmediatamente usted va a encontrar un paper publicado en una revista, se llama Ciencia y Sociedad, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y ahí usted puede ver la relación entre esa tasa de interés del Banco Central y la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Con relación a la pasiva, ¿cuál ha sido el comportamiento? En noviembre, la tasa de interés pasiva promedio ponderada de la banca múltiple era de 2.11%. 2.11% y ya está prácticamente en 10%. Ese es el promedio, 10%, específicamente 9.9, es decir, 9.99%, pero vamos a ponerle 10%, 2.11 a 10%, estamos hablando de 788 puntos básicos, 788 puntos básicos, ha sido el incremento de la tasa pasiva. Fíjense que la tasa pasiva se ha incrementado más que la activa, 788 versus 550. ¿Qué significa eso? Que 616. ¿Qué significa esto? Que la tasa activa todavía le falta por subir algo más de lo que ha subido hasta el presente. Es decir, esos 788 puntos básicos de incremento de la pasiva, comparado con los 616 puntos básicos de la activa, lo que me dice a mí es que todavía la activa debe subir un poco más. Y esto es utilizando esos modelos econométricos a los cuales hice referencia y que están publicados. Esos modelos me dicen a mí que la tasa activa debe subir todavía un poco más para acercarse más a la tasa, a lo que se ha incrementado la tasa pasiva. La tasa pasiva, que es la tasa de interés que cuando usted va a un banco le pagan, se ha incrementado más de lo que se ha incrementado la tasa de interés activa en el periodo noviembre del año 2021 a el año 2023. ¿Qué se puede esperar de la activa? Recuerden lo siguiente. Ya a partir de este mes de abril comenzó a vencerse todo el conjunto de préstamos que se otorgó con un plazo de 3 años y tasa de interés de un 8% con recursos provenientes del Banco Central. Comenzaron a vencer esos préstamos a 8%. Ahí en ese momento, ¿qué va a significar esto? Que va a tener que subir la tasa de interés. Ahora mismo, como les señalé, la tasa de interés activa promedio ponderada de 16%. Es decir, que lo más probable que ocurra es que pase de un 8% a un 16% esos préstamos. Y ahí, ¿qué va a ocurrir ante ese evento? Pues ante un evento que signifique duplicar la tasa de interés, esto va a hacer que muchas personas que tienen esos préstamos decidan cancelarlos, otros sencillamente tengan que utilizar recursos que antes utilizaban para adquirir otros bienes y servicios y lo van a tener que utilizar para pagar esos nuevos préstamos más caros, esas tasas de interés más altas, o sencillamente entren en una situación de morosidad. Una situación de morosidad que implica un deterioro de la calidad de la cartera de la banca. O sea que fíjense todo esto lo que pudiera suceder. Afortunadamente, la banca está preparada y ha hecho provisiones muy por encima de lo que en algún momento se puede estimar que pudiera ser el deterioro de la calidad de la cartera. Es decir, que tienen provisiones y ya han castigado parte de su patrimonio para estar lista, estar preparado ante lo que pudiera ser ese deterioro de la calidad de la cartera al subir la tasa de interés de un 8% a 16%, específicamente en ese segmento de préstamos que se otorgó a un plazo de 3 años con tasa de interés fija en ese periodo de un 8%. Al subir a 16, no cabe duda de que habrá personas que sencillamente no van a poder pagar, otros van a poder prepagar y decir, miren, saben que yo prefiero cancelar el préstamo, o sencillamente otros dirán, bueno, voy a pagar esta mayor tasa de interés, me voy a sacrificar, mantenerme al día, pero eso va a significar una reducción de mi consumo de otro tipo de bienes y servicios, y eso va a significar a su vez una disminución del ritmo de crecimiento de la economía. O sea, fíjense todo lo que estaría sucediendo con la tasa de interés. Esto en los próximos meses. Uno pudiera esperar un aumento de la tasa de interés activa. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nos vamos a analizar lo que está sucediendo con la tasa de inflación en la República Dominicana, nos damos cuenta que la tasa de inflación ya se ha colocado en 5.9%, esto es al mes de marzo. 5.9%. Todavía está por encima de la meta, pero ya se acerca a lo que es el rango meta, que va de 3
a 5%. Y lo que prevé el Banco Central es que ese 5.9% seguirá bajando hasta llegar hacia mediados de año al 5%. Es decir, que se colocaría en el techo o límite superior de la meta de inflación en la República Dominicana, que vuelvo y repito, va de 3 a 5%, o lo que es lo mismo, de 4% más menos un punto porcentual. Entonces, ahí es un dato interesante que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a comparar la tasa de interés activa, la tasa de interés que establece el Banco Central y que influye sobre la tasa de interés activa y pasiva, es decir, voy a hablar de la tasa de interés de referencia, la tasa de interés del Banco Central, la tasa de interés que influye sobre las demás tasas de interés en la economía dominicana, y esa tasa de interés del Banco Central, la tasa de interés de referencia, la tasa de interés de política monetaria, es 8.5%. Como le señalé, la ha mantenido fija el Banco Central por las últimas 5 reuniones de política monetaria, 8.5. Si yo le resto la tasa de inflación actual, me da que 8.5 menos 5.9 es 2.6. Esa es la tasa de interés real. La tasa de interés de referencia real es 2.6%. Ese 2.6% está por encima del 2% que por lo general se utiliza como una tasa de interés real, más allá del cual hay presión importante sobre la actividad económica y que produciría una caída muy acelerada de la tasa de inflación. Es decir, que ese 2.6% está por encima de lo que se requeriría para usted reducir la tasa de inflación hacia lo que es la meta, a un ritmo relativamente adecuado. Entonces, 2.6%. Vamos a tomar nota de eso. El otro punto es, vamos a comparar no con el 5.9%, ese 8.5% que es la tasa de interés de referencia del Banco Central, sino que vamos a utilizar la expectativa de inflación para los próximos 12 meses que publica el Banco Central en función de una encuesta que realiza. En base a esa encuesta, lo que dicen los expertos es que en los próximos 12 meses, la tasa de inflación será de 5%. ¿Qué significa esto? Que en realidad, si yo tomo el 8.5 y calculo la tasa de interés real, que es la tasa de interés nominal menos la inflación, eso significaría 8.5 menos 5. Es decir, que tenemos una tasa de interés real de política monetaria de 3.5%, que está todavía más por encima del 2%, que es el que se requeriría para uno evitar generar una caída muy brusca de los precios o también una caída de la actividad económica. Entonces, hay que señalar que ese 3.5% ahí está por encima del 2% que se requeriría. ¿Qué me dice a mí eso? Lo que me está diciendo es que es altamente probable que estemos entrando en un terreno en el cual el Banco Central pueda poner sobre la mesa la decisión de comenzar a desmontar su tasa de interés, es decir, de reducir la tasa de interés de política monetaria. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Estamos entrando en un terreno en el cual el Banco Central pudiera comenzar a reducir su tasa de interés. Ahora, ¿de qué va a depender de eso? ¿De qué va a depender esa decisión del Banco Central? Esa reducción posible de la tasa de interés de política monetaria, ese 8.5%. Veremos que baje a 8.25. Bueno, hay una reunión ahora en esta semana, la reunión de política monetaria de final de cada mes, el Banco Central, pues la realiza y ahí toma la decisión de si sube, si la mantiene constante o si baja la tasa de interés de política monetaria. Ya he señalado que en las últimas 5 reuniones la ha mantenido constante. ¿Qué va a hacer en esta reunión de este mes de abril? La probabilidad de que la baje es prácticamente 0. La probabilidad de que la deje inalterada es cercana a un 100%. ¿Ok? O sea que la probabilidad de que la mantenga inalterada, 100%. Probabilidad de que la suba, 0%. Probabilidad de que la baje, 0%. No es este el momento. No va a ser en esta reunión de abril que el Banco Central va a bajar la tasa de interés. Vámonos a mayo. Ahí en mayo, ¿qué pudiera suceder? Fíjense que va a depender ahí de lo que ocurra en los Estados Unidos. Y voy a explicar entonces en detalle lo que puede suceder en los Estados Unidos. Mire, yo señalé que en esta reunión de inicio de mayo, el Banco Central de los Estados Unidos
todavía va a subir en 25 puntos básicos su tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central, por lo tanto, no puede comenzar a desmontar su tasa de interés de referencia mientras los Estados Unidos todavía la está subiendo. Entonces, no va el Banco Central, que toma su decisión unos días antes que el Banco Central de los Estados Unidos, no va a mover su tasa de interés, la va a mantener fija. Estados Unidos todavía la va a subir más, 25 puntos básicos. Yo señalé en más de un 90% de probabilidad de que eso ocurra. Pero vámonos a junio. Estados Unidos, ¿qué va a hacer con su tasa de interés? Mire, ahora mismo la tasa de inflación de los Estados Unidos ya llegó al 5%. Y ellos tienen una tasa de interés de referencia que va de 4,75 a 5%. Es decir, que está ahora mismo en el entorno de 0% la tasa de interés real. 5% menos 5% de inflación, 0%. Si la suben a 5,25, eso significa que ya la coloca en terreno positivo la tasa de interés real en los Estados Unidos. Y en ese momento, ahí ya los Estados Unidos podría decir, ¿saben qué? Debido a la desaceleración económica que el aumento de tasa de interés me está provocando acá en territorio norteamericano, pues vamos a dejar inalterada ya la tasa de interés final y esperar que baje la tasa de inflación y que se vaya creando entonces una tasa de interés real positiva. Porque si la mantienen en 5,25 y la inflación baja de 5, por ejemplo, a 4,50 o a 4, ya comienza a haber una tasa de interés como positiva. Cuando llegue a 2, si la tasa se mantiene todavía en 5,25 y llega a 2, es 3,25 la tasa en términos reales, y obviamente que eso es una tasa demasiado alta en términos reales porque perjudica mucho la actividad económica. Entonces los Estados Unidos, ¿qué va a hacer ahora? Va a decir, ¿saben qué? La voy a mantener fija y voy a darle seguimiento a ver en qué momento yo puedo comenzar a desmontar mi tasa de interés también. Entonces, junio, ¿qué es lo más probable? Un 68% de probabilidad, oigan bien, que en los Estados Unidos en junio la tasa de interés no se mueva. Oigan bien, junio no se moverá. Julio hay un 60% de probabilidad de que tampoco se mueva. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre junio y julio me crean las condiciones en los Estados Unidos al no subir la tasa de interés, que acá en la República Dominicana me crean las condiciones de que acá en la República Dominicana pueda comenzar a reducirse la tasa de interés de política monetaria, siempre y cuando la tasa de inflación comience a acercarse, de ese 5,9 que está, comience a acercarse al 5%. Si pasa de 5,9 a 5,5, a 5,4 en el mes, por ejemplo, de abril, mayo, junio, ahí lo que veríamos es entonces que se crean las condiciones para que comience a desmontarse la tasa de interés, a bajar la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana. Si vemos que ese 5,9 baja en los próximos meses, abril, mayo, junio, y se coloca cerca del 5%, a mí no me cabe la menor duda de que a partir del mes de julio, oigan bien, a partir del mes de julio comencemos a observar una tasa de interés de referencia, la tasa de interés de política monetaria, menor que el 8,5 que existe hoy día. Eso es algo que va a depender, vuelvo y repito, de la evolución de la tasa de inflación en la República Dominicana, va a depender de la tasa de interés en los Estados Unidos, va a depender también del crecimiento de la economía dominicana. Si vemos que el trimestre cierra mal en términos de crecimiento, cuando hablo de mal está muy por debajo del 5%, que es el potencial, o muy por debajo del 4,25% que estima el Banco Central y el gobierno dominicano que va a crecer la economía este año. Si el primer trimestre queda muy por debajo y los meses que van posteriores, abril, mayo, junio, se observa también una situación de desaceleración de la economía, a mí no me cabe la menor duda que hacia julio como mucho, oigan bien, hacia julio como mucho, el Banco Central decida reducir su tasa de interés. Si a eso le añado que en el periodo desde el 31 de diciembre hasta finales de este mes, el tipo de cambio se ha apreciado en 3%,
a mí no me cabe la menor duda de que ahí, a más tardar a julio, el Banco Central comienza a desmontar su tasa de interés. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que entonces comenzaríamos a observar, a partir de ese mes de julio, agosto, septiembre, en ese periodo, comenzaríamos a observar reducción de la tasa de interés, tanto activa como pasiva. ¿Cuál va a caer más rápido? La tasa pasiva. La tasa pasiva va a caer más rápido. ¿Qué significa eso? Que si usted va a colocar ahora inversión, si usted tiene recursos y va a colocar sus inversiones, pues trate de hacerlo ahora a la mayor tasa posible, porque en ese tercer trimestre del año deberíamos esperar una reducción de la tasa de interés pasiva. Claro, todo esto está condicionado a lo que le he señalado. Si hay perturbaciones internacionales, aumentos de los precios de los combustibles, un escalamiento de la guerra de Rusia en Ucrania o situaciones que pudieran desembocar en incremento de costo por disrupción de la cadena de suministro, por restricciones que pueda haber en comercio con China, si algo de eso se da, pues las predicciones obviamente cambiarían, porque son todas predicciones condicionadas a lo que he señalado: comportamiento de la tasa de interés de los Estados Unidos, comportamiento de la inflación de Estados Unidos, y comportamiento de la inflación de la República Dominicana, comportamiento del crecimiento de la economía dominicana. Y dado esto, junto con la volatilidad del tipo de cambio y la variación del tipo de cambio, todo esto condicionado, entonces me permite a mí pronosticar que a más tardar a julio, apunten esto, a más tardar a julio de este año, comenzará el Banco Central a reducir su tasa de interés de política monetaria, y eso va a influir sobre la tasa de interés activa y también la tasa de interés pasiva. ¡Llévatelo, Cundo!